Bueno, me alegra que nadie levantó la mano. Bien, seguimos con nuestro estudio de Santiago. Como hemos dicho, esta carta que habla sobre la madurez espiritual que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. En el capítulo anterior estuvimos aprendiendo a gozarnos en las pruebas, algo que seguramente el mundo dirá que es todo lo contrario que deberíamos hacer. Pero en cambio, Santiago nos llama a tener una perspectiva cristocéntrica en medio de estas situaciones. También vimos la diferencia entre una prueba y una tentación. Vimos también cómo podemos vencer a las tentaciones, conociendo su modus operandi, la manera de actuar de las tentaciones. Y por último, vimos la importancia de la palabra de Dios para poder madurar, sometiéndonos en obediencia a Dios, cumpliendo con lo que esta palabra de verdad dice. Y no podemos gozarnos y triunfar sobre las pruebas sin la palabra de Dios. Y no podremos vencer a las tentaciones sin la palabra de Dios. Este es el punto importante en nuestro camino de la madurez espiritual. Y estaremos viendo hoy Santiago 2, del 1 al 13. Es una porción bastante corta, pero bastante interesante, porque es una porción que nos llama a practicar la verdad. A no ser personas, como decía el capítulo anterior, de doble ánimo, que son como las olas, que se mueven de un lado a otro. No, a ser cristianos, no de nombre solamente, sino de acción y de obediencia a aquel al que llaman su Señor y Salvador. Y pensando en este texto que estaremos estudiando hoy, me acordaba de una anécdota que contaba un pastor. Y es que este pastor, pues, había ganado renombre y era un pastor conocido por todo el país. Así que un buen día una iglesia bastante grande le invitó a predicar a este pastor. Y el pastor tuvo una gran idea. Entonces cogió no su mejor camisa, sino su peor camisa, su peor pantalón. No sé si llevaría zapatos. Se despeinó. A algunos nos resultaría más fácil esa parte. Se despeinó, se ensució un poco y fue a la gran iglesia de esa gran nación a predicar. La bienvenida que le dieron no fue muy bonita. De hecho, los hermanos estaban nerviosos porque el culto ya tenía que empezar y el predicador no aparecía. Nerviosos porque el culto ya empezó, supongo que como nosotros estarían en directo también y tendrían que cumplir con un horario. Y la predicación, ya venía a la hora de la predicación y no aparecía el pastor. Hasta que, dieron por sentado que estaría entre la gran multitud de esta gran iglesia. Y pues entonces lo que dijeron fue, le damos paso al pastor, esperando que alguien de la multitud se levantara. Y entonces el vagabundo que estaba ahí en la puerta se levantó, pasó adelante y se presentó. Yo soy el pastor al que estabais buscando. Y de esa manera hizo ver una carencia en esa iglesia, que habían sido llamados a practicar la verdad, pero no la estaban practicando. Porque cuando ellos vieron a esa persona, no vieron con los ojos de Cristo, sino con los ojos del mundo, y solo vieron a un vagabundo. El pastor estaba disfrazado y no se dieron cuenta, y no lo reconocieron. Y algo parecido pasa en Santiago 2, del 1 al 13. Así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y que este llamado a practicar la verdad podamos cumplirlo. Oh Padre soberano, gracias, oh Señor, porque tú te hiciste uno de nosotros, pero Señor, seguías siendo Dios y eres el modelo que debemos seguir. Oh Padre, reconocemos nuestras carencias y reconocemos que aún nos falta madurar a todos y cada uno de nosotros. Oh Señor, por eso hoy estamos aquí
Padre, escuchando tu palabra, pero como veíamos en el capítulo anterior, escuchando para obedecer, oh Señor, tu palabra. Padre, haznos ver nuestras carencias, haznos ver aquellos rincones de nuestras vidas, tanto en lo personal como en lo colectivo, esos rincones en los que aún no te hemos nombrado nuestro Señor. Padre, queremos madurar en la fe, queremos ser personas que cuando otros les ven a Cristo Jesús. Oh Padre, por lo tanto, estamos ante ti con humildad y con reconocimiento de nuestra total necesidad y dependencia hacia ti, oh Señor. Y como iglesia queremos mejorar. Y como individuos, cada uno de nosotros queremos mejorar. Queremos ser oidores de la palabra, pero también y sobre todo hacedores de esta. Así que, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza y la adoración sean dados a ti, el único que nos puede ayudar en este camino hacia la madurez espiritual. El único y soberano Dios, Rey de reyes, Señor de señores, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Te invito a que abras tu Biblia en Santiago 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo. Y dice Santiago 2, 1 al 4, hermanos míos, vosotros que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y al mismo tiempo entra un pobre vestido andrajoso, y atendiendo de manera especial, y atendéis de manera especial al que trae ropa espléndida, y le decís, tú siéntate aquí, en este buen lugar, y decís al pobre, quédate allí, de pie, o siéntate aquí en el suelo a mis pies. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y actuáis como jueces malintencionados? Qué fuerte que este caso que nos presenta Santiago, la verdad es que no es un caso que haya cesado de ocurrir en nuestras iglesias. Como hemos dicho en la introducción, es algo que se sigue dando. Es algo de lo que todos y cada uno de nosotros, pues de alguna manera podemos ser partícipes. Pero Jesús no era así. Jesús exhortó a los que buscaban la gloria. Por ejemplo, le recordó a aquellos que buscaban los lugares especiales que no es buena idea ir por esos lugares especiales, sino más bien ser humilde y dejar que con el tiempo, pues Dios te ponga en tu lugar. La manera de ser de Jesús era totalmente diferente al caso que Santiago nos expone. Es que Jesús no buscaba ser visto con personas que le trayeran renombre. Vamos a Mateo 22, 16, que habla sobre la forma de vivir de Jesús. Y nos demuestra algo totalmente diferente a lo que vemos en Santiago. Mateo 22, 16 dice, y los fariseos le enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos y le dijeron, Maestro, o sea Jesús, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te importa el qué dirán, porque no miras a la apariencia de las personas. Es que a Jesús no le importaba si esa persona le traería un renombre, si era un miembro destacado de la sociedad. No, le importaba que esta persona conociera al Padre. De hecho, se nos habla de sus compañías en el mismo libro, Mateo 9, del 9 al 13, dice, cuando Jesús salió de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de recaudación de impuestos. Y le dijo, y ya esto nos demuestra cómo es Jesús.
Porque normalmente si un judío hablaba con un recaudador de impuestos, sobre todo si este recaudador de impuestos era judío, era solamente para cumplir con su parte como ciudadano, porque tenían a estas personas como traidores de la fe y de la nación. Por lo tanto, ya Jesús está mostrando diferencia al resto. Y le dijo a este publicano llamado Mateo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, llegaron muchos recaudadores de impuesto y pecadores y se sentaron juntamente con Jesús y sus discípulos. Esto era algo totalmente contrario a lo que un judío, un buen judío, haría. ¿Cómo se iban a sentar al lado de los recaudadores de impuestos? En cambio, Jesús le dirigió la palabra, le dijo: sígame, y se sentó a su lado, de Mateo y de sus compañeros. Y cuando los fariseos, los buenos judíos, lo vieron, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y Jesús lo oyó y les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hermanos, hemos sido llamados a practicar la verdad. Y la verdad es seguir los pasos de Cristo. Y Cristo no hace acepción de personas. Él ve la necesidad de cada uno de nosotros. Y la necesidad más grande, que es conocer a Dios. Por lo tanto, a Él no le importaba que le llamaran comelón o glotón, porque comía con los publicanos, los pecadores, con las prostitutas. No. Le importaba que estas personas que eran apartadas de la sociedad llegaran al conocimiento de Dios y que conocieran el reino de los cielos. Qué diferente es Jesús. Y qué modelo más grande tenemos como nuestro Señor y Salvador. Y sobre nosotros, pues dice Gálatas 3 del 27 al 28, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Por qué entonces hay distinción entre nosotros?, diría Santiago. ¿Por qué entonces tratamos al rico, al de buena presentación, como alguien de honor, pero en cambio al que es todo lo contrario, lo sentamos en el suelo o lo dejamos de pie?, diría Santiago. No, hemos sido llamados a practicar la verdad. No podemos decir que somos hijos de Dios, seguidores de Cristo, si después hacemos distinción de personas, porque nuestro maestro no era así. Y por lo tanto nosotros no debemos ser así. Porque en la iglesia somos uno, y no hay mayor y no hay menor, y no hay mejor y no hay peor. Hay seguidores de Cristo, pecadores que necesitan a Cristo, todos y cada uno de nosotros. Como diría Pablo, y yo el primero. Y apropiémonos de esas palabras y reconozcamos la necesidad que todos tenemos. No podemos tener madurez espiritual si hacemos acepción de personas, si tratamos a las personas de manera diferente, porque las riquezas de este mundo son vanas. Versículos 5 al 7. Amados hermanos míos, escuchad, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis despreciado al pobre.
No os oprimen los ricos con tiranía, y no son ellos los mismos que os arrastran ante los tribunales. ¿No son ellos los que blasfeman contra el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? No malinterpretemos lo que está diciendo Santiago. Santiago no está en contra de la riqueza o del rico. Santiago está hablando de la riqueza auténtica. Y es que el rico es realmente rico si posee todo lo que desea, pero no se sacia. ¿Realmente eso es riqueza? El rico es realmente rico si posee todo lo que desea y no puede llevarlo al lugar de los muertos. Eso no es riqueza. Pero en cambio sí que es verdad que había un modelo entre estas personas en el que los ricos y los pudientes, los que tenían gran poder y autoridad, se aprovechaban del pobre. De eso es lo que está hablando Santiago. Santiago no está hablando de estar en contra de la riqueza, aunque sí está hablando de tener a la riqueza como suficiencia. Y me parece muy interesante porque, hermanos, Santiago es una epístola con muchísimo, pero muchísimo contenido de las enseñanzas de Jesús. Santiago era el medio hermano de Jesús, lo vimos el domingo pasado que estudiamos esta epístola. Pero es que también sus enseñanzas son una continuación práctica de las de Jesús. Vámonos a Mateo 16, 26. ¿Qué decía Jesús respecto a lo material? Decía Mateo 16, 26. ¿De qué le servirá a uno ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Y también me recordaba lo que dice Lucas al respecto. Lucas 12, del 13 al 21, recoge las palabras de Jesús de forma de parábola. Y dice, uno de la multitud dijo a Jesús, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesús entonces le respondió, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y mediador? Y le dijo a los demás también, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida de cualquier persona no depende de la abundancia de la riqueza que posee. Y entonces les relató esta parábola. La tierra de un hombre rico había producido una gran cosecha. Así que pensó, ¿qué haré? No tengo lugar donde guardar mis frutos. Y se dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego podré decirme, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Necio, esta noche vienen a por tu alma. Y es que hay una riqueza superior. Estamos hablando de bienes, quizás no materiales, pero bienes que no caducan, que no corrompen. En el mismo pasaje que leímos antes, el 16 de Mateo, antes de decir de qué le servirá a uno ganar todo el mundo si pierde su alma, o qué puede dar uno a cambio de su alma, dice, el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es que el Señor está hablando en cuanto a riquezas de una riqueza superior. Y esta es nuestra propia vida.
necio, esta noche vienen a por tu alma. Tenía riquezas para muchos años, pero no para la eternidad. En cambio, aquel que deposita su vida en las manos del Señor conoce lo que es la riqueza auténtica. Una riqueza que no caduca. Una promesa que es real ya, aquí y ahora, pero también mañana, en el futuro glorioso del reinado de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y Santiago, como hemos dicho, habla mucho de las enseñanzas de Jesús, pero hay una en específico a la que hace especial referencia, y son las que encontramos en el Sermón del Monte. Santiago ha cogido todas las enseñanzas de Jesús y ahora las está expresando de manera práctica. Y justamente ayer con los jóvenes estudiábamos esta primera parte del Sermón del Monte encontrado en Mateo 5. Y dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como decía Santiago, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Bienaventurados los pobres de este mundo, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es reconocer nuestra necesidad absoluta de Dios. Son muchos los que dicen, el ser humano tiene una necesidad tan grande que es del tamaño de Dios. En otras palabras, un vacío enorme en el que puedes echar todo lo que quieras, pero jamás será llenado, sino llenado por el Señor. Reconozcamos nuestra necesidad del Señor. Reconocer nuestra pobreza espiritual es también reconocer la gracia, la soberanía, el poder y las riquezas infinitas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando de una riqueza económica o una pobreza económica. Está hablando de reconocimiento de nuestra incapacidad. Pero todo lo contrario, la suprema capacidad de aquel al que llamamos Señor y Salvador. Por lo tanto, solo aquellos que reconozcan su necesidad de Dios y que lo pongan a Él como su consuelo y no a lo material, serán los que gocen de la riqueza de la fe y heredarán el reino de los cielos, como está diciendo Santiago. Por lo tanto, hermanos, hemos sido llamados a vivir la verdad. Y esto es el reconocimiento de que no hay acepción de personas, no hay diferencia entre tú y yo, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una necesidad que es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando practiquemos la verdad, no perdamos de vista los ojos de Dios, porque Él nos ve de esa manera. Por lo tanto, Jesús, sí, sus compañías eran publicanos, pecadores, prostitutas, vagos, etc. Porque Él estaba viendo la necesidad de estas personas. Y como iglesia no debemos avergonzarnos de tener una intencionalidad por llegar a estas personas. Todo lo contrario, hemos sido llamados a devolverles la dignidad que el pecado, que la sociedad, que nosotros muchas veces les hemos quitado, pero que solo Cristo puede devolver. Y seguimos en Santiago, el 8 al 11 dice: si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois condenados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que cumpla toda la ley
pero falla en un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Es decir, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Qué interesante. Esta ley suprema, esta ley real, o como muchas veces la llamamos la ley de oro, de la que habla Santiago. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es mencionada en Levíticos 19:18. En otras palabras, forma parte de la ley escrita de la Torá que seguían los judíos y que ahora como cristianos nosotros también estudiamos. En Levíticos 19:18. Por lo tanto, todo judío, todos a los que se dirigía Santiago, conocían esta ley y la tenían como una de las leyes principales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo es parte de la tradición judía. Y es interesante porque el mismo Jesús también la mencionó. Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, la estáis incumpliendo, está diciendo Santiago. Por lo tanto, hermanos, si somos llamados a vivir la verdad, tenemos que ser ejemplo y debemos cumplir la ley suprema, la ley de oro, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si amamos a los demás como nos amamos a nosotros, no podemos hacer acepción de personas. Por lo tanto, Levíticos 19:18, Mateo 22:39. El Padre la enseñó a los hombres y la plasmó en sus mandamientos. El Hijo la cumplió amándonos hasta la cruz y la reafirmó enseñándosela a sus discípulos. Y es el Espíritu Santo el que nos capacita para nosotros cumplirla. Entonces, hermanos, amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cumplamos con lo que Dios, nuestro Señor, nos ordena. Y dice el 12 al 13, hablad y actuad como quienes deben ser juzgados por la ley que nos hace libres. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, pero la compasión triunfa sobre el juicio. Entonces está hablando también de un juicio, no de las personas como tal, nosotros, los que hemos sido declarados justos por el Hijo, pero sí de nuestras obras. Nuestras obras, el Señor verá si son agradables ante Él o no. ¿Y qué es lo que Él quiere? Bueno, lo vimos. Jesús dijo, id y aprended lo que significa misericordia quiero. Y es que Jesús lo volvió a decir otra vez en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en este caso el 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, somos llamados a vivir la misericordia. Porque si somos misericordiosos para con los demás, Dios es misericordioso para con nosotros. Pero no podemos ser cristianos y no cumplir con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos mostrar misericordia porque nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador es misericordioso. La compasión triunfa sobre el juicio, dice Santiago. Por lo tanto, hermanos, si alguno entrase por esta puerta, tratémosle como a un igual. Tratémosle con amor. No hagamos acepción de personas. Amémosle con todas nuestras fuerzas. Amémosle como Cristo le ha amado. No usemos los ojos de este mundo que nos clasifica de diferentes maneras. No, amemos como Cristo. Y veamos la necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos.
tanto los que estamos en la iglesia, porque necesitamos a Cristo, como los que nunca han entrado por esta puerta. Todos y cada uno de nosotros necesitamos de Cristo. Y recordemos que eso es ser pobres de espíritu, pero que los pobres de espíritu son los que heredarán el reino de Dios. Y la pobreza de espíritu es reconocer nuestra necesidad absoluta de Dios. Amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, porque esta es la ley de Dios. Y esto es lo que el Señor Jesús nos enseñó y es para lo que el Espíritu Santo nos prepara. Seamos misericordiosos para recibir las grandes misericordias de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, duras son estas palabras, porque Padre nos hace ver hacia nuestro interior y reconocer que no son pocas las veces que hemos hecho acepción de personas, Señor. Por lo tanto, queremos ser una iglesia que abraza a todo el que quiera venir. Una iglesia que no solo abraza al que quiera venir, sino que busca a los que están afuera, porque los ve con tus ojos, Señor, con tus ojos de amor. Padre, porque reconocemos nuestra necesidad de ti, necesidad absoluta. Oh Padre, te necesitamos urgentemente, oh Señor. Por lo tanto, venimos a tu palabra y ahora que la hemos escuchado, Padre, que no se quede vacía, sino que realmente llegue a lo más profundo de nuestro corazón, a los rincones de nuestra vida que aún no te hemos entregado, oh Señor, y que, Padre, seamos más como tú. Señor, ayúdanos a amar a los demás como tú nos has amado, a amarlos como a nosotros mismos. Padre, a ser practicantes de la misericordia, porque, Señor, tú lo que quieres es misericordia y no los muchos sacrificios, no los muchos rituales, Señor. Padre, porque tú eres misericordioso y nos das a pesar de que nosotros no merecemos. Y tu gracia nos ha traído la salvación, oh Señor. Tu Hijo Jesús fue el que nos trajo la salvación. Por lo tanto, ya que le llamamos Señor y Salvador, queremos vivir esto como una realidad. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y así queremos vivir, cimentados en ti. Oh Señor, gracias por cada uno de los que están aquí. Bendice sus vidas, oh Señor. Bendice, Señor, sus proyectos. Y Padre, que todos como uno podamos ser luz ahí fuera, aquí dentro, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, gracias. Amén.